Muy buenos días y bienvenidos a una clase más de su curso Matemática 3. En esta ocasión veremos aplicación de la derivada y teorema del valor medio. Aplicación de la derivada. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar máximos y mínimos, para lo cual vamos a utilizar primera y segunda derivada de nuestra función original. Veamos el siguiente ejemplo y nos dice: un productor de nueces estima que si planta 50 árboles por hectárea, cada árbol producirá en promedio 60 kilos de nueces cada año. Si por cada árbol adicional que se planta por hectárea, la producción promedio por árbol desciende 1 kilo, nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuántos árboles debe plantar para maximizar la producción por hectárea? ¿Y cuál será la producción máxima? Veamos la solución. Para este caso vamos a decir que X va a ser el número de árboles adicionales y P será nuestra función de producción por hectárea. Empecemos entonces armando nuestra función y vamos a decir que P de X es igual a 50 más X. ¿Por qué más X? Porque X va a ser el número de árboles que deberá plantar más para tener una producción máxima por 60 menos X. Recordemos también que es 60 kilos menos X porque tenemos que por cada árbol que planta tendrá una reducción de 1 kilo. Entonces vamos a encontrar nuestra función y vamos a decir 50 por 60, 3000 menos 50 por menos X será 50X, 60 por X será más 60X y X por menos X será X cuadrado. Vamos a ordenar un poco nuestra función para que nos quede de la siguiente manera: menos X cuadrado más 10X más 3000. Lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestra P' de X. Entonces derivemos la función P de X y me queda de la siguiente manera: P' de X será igual a menos 2X más 10. Por lo tanto, ahora debo igualar a 0 la primera derivada y encontraremos el valor de X. Tengo que es menos 2X más 10 igual a 0. Voy a pasar el 10 del otro lado de la ecuación a restar para que me quede de la siguiente manera la ecuación: menos 2X igual a menos 10. Voy a pasar menos 2 al otro lado de la ecuación a dividir para que X me quede que es menos 10 dividido menos 2 para tener un valor de X igual a 5. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿X igual a 5 será nuestro máximo? ¿Cómo podemos saberlo? Para ello vamos a utilizar nuestra segunda derivada y la igualaremos a 0. Al realizar nuestra segunda derivada de la función, me queda que es menos 2. Por lo tanto, veo que es menor que 0, lo que esto me asegura que 5 será mi valor máximo. Ahora sí ya puedo responder las preguntas que se me hacen y me dice: ¿cuántos árboles debe plantar para maximizar la producción por hectárea? Recordemos que eran 50 árboles más X número de árboles, que en este caso será 5, entonces serán 55 árboles. ¿Y cuál será la producción máxima? Me pregunta acá. Entonces, lo que debo de hacer es sustituir 5 en mi función P de X. Al sustituir 5 en mi función P de X, me queda que P de 5 es igual a 3025 kilos, que será lo máximo que producirá nuestro productor. Veamos el siguiente ejemplo y nos dice: en una granja ganadera se dispone de 20 kilómetros de alambrado para delimitar un terreno rectangular a lo largo de un río. Si no fuera necesario que existiera el alambrado en la orilla, ¿cuál sería el perímetro del rectángulo que produciría el área máxima y cuál es el área máxima? Acá podemos ver un esquema donde pasa el río y vemos el rectángulo que tenemos en ambos lados X y de la base Y. Entonces vamos a tener un área que será igual a X por Y y un perímetro que será 2X más Y igual a 20, los 20 kilómetros que tenemos de alambrado.
Vamos a despejar y de la ecuación y me queda que y es igual a menos 2x más 20. La voy a sustituir en mi ecuación de área para que me quede de la siguiente manera y será a igual a x por menos 2x más 20. X por menos 2x me quedará menos 2x cuadrado y x por 20 me quedará 20x para ya tener una ecuación de área igual a menos 2x cuadrado más 20. Voy a encontrar mi f' de x y mi f' de x será igual a menos 4x más 20. Voy a resolver la ecuación y tengo menos 4x más 20 igual a 0. Voy a pasar del otro lado de la ecuación el 20 a restar y me quedará menos 4x será igual a menos 20. Entonces voy a pasar ahora menos 4 a dividir y me queda que x es igual a menos 20 dividido menos 4 para tener un valor de 5. De igual manera me hago la pregunta, ¿será 5 el máximo? Para ello voy a utilizar la segunda derivada y la igualaré a 0. Al sacar mi segunda derivada me queda que es igual a menos 4. Puedo observar que es un número menor a 0, por lo tanto me asegura que 5 es mi máximo. Entonces ya me puedo responder la pregunta. Y me dice, ¿cuál sería el perímetro del rectángulo que produciría el área máxima? Entonces vengo y con mi ecuación de perímetro digo y igual a menos 2 por 5 más 20 me dará 10 kilómetros. Y me dice también cuál es el área máxima. Sustituyo 5 en el valor de x y me queda que el área es 5 por 10 para tener un área máxima a cubrir de 50 kilómetros cuadrados. Ahora vamos a ver el tema de teorema del punto medio o de Lagrange. Nos indica que una función f de x debe ser continua en un intervalo a, b y derivable en un intervalo abierto a, b. El teorema de Lagrange nos dice que hay un punto C en que la recta tangente es paralela a la recta secante. Veamos un ejemplo para que lo entendamos de una mejor manera. Nos dice, calcule el punto C que satisface el teorema del valor medio para la función f de x igual a x cuadrado más 2x más 1 en un intervalo 0,1. Lo primero que haré es encontrar mi primera derivada de x y mi f de x será igual a 2x más 2. Como puedo ver, la función es continua en todos los números reales. Para encontrar el punto C voy a utilizar el teorema de valor medio que me dice lo siguiente. f' de C será igual a f de B menos f de A dividido B menos A. Encontraremos entonces f de 0 y f de 1. f de 0 será igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 1 para que me da un resultado de menos 1. f de 1 será 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Por lo tanto tengo un valor de f de 1 igual a 2. Encontrando entonces f' de C, aplico mi teorema del valor medio y me dice f' de C será igual, recordemos, f de B menos f de A será 2 menos 1 dividido B menos A será 1 menos 0 para que tengamos un resultado de 3. Ahora voy a sustituir C en mi f' de x y mi f' de C me quedará entonces 2C más 2. Ahora sí vamos a encontrar el valor de C que satisfaga nuestra ecuación. Resolviendo la ecuación tengo 2C más 2 igual a 3. Tal vez nos estamos preguntando de dónde salió este 3. Recordemos que este 3 es f' de C. Entonces voy a pasar del otro lado a restar el 2 de la ecuación y me queda 2C igual a 3 menos 2. Voy a pasar este 2 a dividir del otro lado de la ecuación para tener un valor de C igual a 1 medio. 1 medio es el valor que satisface nuestra ecuación. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, vamos a tener la siguiente hoja de trabajo y nos dice el siguiente problema. En una explotación ganadera de ganado vacuno se dispone de 400 metros de alambre para construir una cerca rectangular. Si cada animal que hay que dejarle 10 metros cuadrados de espacio, ¿cuántas vacas podremos meter dentro de la cerca? Este problema lo vamos a realizar utilizando máximos y mínimos, para los cuales tenemos tres posibles respuestas, que son el inciso A, 2000 vacas, inciso B, 2200 vacas y el inciso C, 1000 vacas. Vamos a encontrar acá en el siguiente ejercicio el punto C que satisface la función. Por lo tanto nos dice, calcule el punto C que satisface la función f de x igual a x a la cuarta menos 5x más 1 en el intervalo 0,2. Para lo cual vamos a tener tres posibles respuestas. Y nos dice inciso A, c igual a 5, inciso B, c igual a 4.6 y el inciso C, c igual a 1. En el siguiente ejercicio también lo vamos a hacer por el teorema de Lagrange o valor medio y nos dice calcule el punto C que satisface la función f de x igual a 3x al cuadrado en el intervalo 0,4. Para lo cual vamos a tener tres posibles respuestas también. En el inciso A nos dice c igual a 2, inciso B, c igual a 6, inciso C, c igual a 1. Muchas gracias por su atención.